Esta es la sesión 5.1 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. En esta primera parte de la sesión 5 vamos a estudiar el tiristor o SCR, Silicon Controller Rectifier, utilizado en los sistemas de electrónica de potencia, su estructura y funcionamiento, sus características más importantes, su proceso de disparo y su ciclo de operación. Los tiristores son dispositivos de 3 terminales, ánodo, cátodo y compuerta, conformados por 4 regiones semiconductoras, 2 de tipo P y 2 de tipo N. Analizaremos en detalle su estructura. Permiten la circulación unidireccional de corriente del terminal de ánodo al terminal de cátodo bajo las siguientes condiciones. El terminal de ánodo es positivo respecto al cátodo. Se ha aplicado un pulso de disparo en el terminal de compuerta y la corriente I sub AK ha alcanzado el valor de la corriente de enganche. Iniciada la conducción, conducirán hasta que la corriente I sub AK se reduzca por debajo del valor de la corriente de sostenimiento del dispositivo. La gran mayoría son de silicio, pero ya hay en el mercado tiristores de carburo de silicio. Como hemos dicho, el tiristor está conformado por 4 regiones semiconductoras, P, N, P y N, según vemos en la figura 1. Esta estructura da lugar a 3 junturas PN, representadas en la figura 2. La juntura superior y la inferior van a permitir la circulación de corriente en una dirección, mientras que la juntura central va a permitir la circulación de corriente en la dirección opuesta. Por lo tanto, en principio, no parece posible que este dispositivo pueda conducir corriente sin importar la polaridad del voltaje que se aplique entre sus terminales, porque siempre habrá por lo menos una juntura polarizada en reverso. ¿Cómo puede operar el tiristor? Para analizarlo, se recurre al siguiente procedimiento. Haciendo la división mostrada en la figura 3, consideramos que las 3 junturas superiores forman un transistor bipolar PNP, definiendo la región P superior como el emisor de dicho transistor, la región N dividida como su base y la región P dividida como su colector. En forma similar, las 3 regiones inferiores conforman un transistor NPN, donde la región N dividida es la colector, la región P es la base y la región N inferior el emisor de dicho transistor. Dado que las regiones N y P que hemos separado, en realidad, cada una de ellas son una sola región, tenemos que representar esto indicando que en la región N dividida, el colector del NPN está conectado a la base del PNP y en la región P dividida, el colector del PNP está conectado a la base del NPN. Sobre cada transistor indicamos las corrientes de emisor, colector y base, todas ellas entrando al dispositivo según la convención generalizada, y adicionalmente colocamos la corriente I sub AK del tiristor entrando por el terminal de ánodo y saliendo del terminal de cátodo. A partir del diagrama elaborado, comenzamos a escribir las ecuaciones que se cumplen en este circuito. I sub AK es igual a IE1. La suma de las 3 corrientes del transistor PNP debe dar 0, IE1 más IB1 más IC1 igual a 0. La corriente IC1 es igual a menos alfa 1 IE1 menos una pequeña corriente de fuga ICO1 para el transistor PNP. La corriente IC2 es igual a menos alfa 2 IE2 más una pequeña corriente de fuga ICO2 para el transistor NPN. La corriente de base IB2 es igual a menos la corriente de colector IC1. La corriente de colector IC2 es igual a menos la corriente de base IB1. La corriente de emisor IE2 es igual a menos la corriente del tiristor I sub AK. A partir de la suma de las corrientes en el transistor PNP, sustituyendo IE1 por IAK, la corriente IB1 por menos IC2 y escribiendo las dos expresiones para las corrientes de colector, podemos desarrollar la relación inicial de la forma mostrada hasta llegar a la ecuación. La corriente I sub AK es igual a ICO1 más ICO2 sobre 1 menos la suma de alfa 1 más alfa 2,
que se puede escribir como I de fuga sobre 1 menos la suma de alfa 1 más alfa 2. A medida que alfa 1 más alfa 2 aumenta, la corriente I sub AK alcanza mayores valores. Es decir, el dispositivo va a empezar a conducir la cantidad de corriente que pueda circular según las condiciones del circuito. ¿De qué depende el parámetro alfa de los transistores bipolares? Revisando los principios de los dispositivos de estado sólido, encontramos que el parámetro alfa depende de 1. La geometría del dispositivo. Esta condición está fija por diseño. 2. Del nivel de dopado de las regiones. Este valor también está fijo por diseño. 3. De la corriente circulante, esto es, de I sub AK. Esta es la única variable que puede definir la condición de conducción. Entonces, ¿de qué depende la corriente I sub AK? Pues 1. De la tensión ánodo-cátodo. 2. De la temperatura del dispositivo. 3. De la velocidad de variación de voltaje ánodo-cátodo derivada de B sub AK con respecto al tiempo. 4. De la inyección de corriente por terminales auxiliares. Por lo tanto, hay 4 formas en las que un tiristor puede entrar en conducción. Analicemos cada una de ellas. Entre las formas para producir el encendido de un tiristor tenemos 1. Por sobretensión entre ánodo y cátodo. Cuando un tiristor no está conduciendo, una tensión ánodo-cátodo superior a la tensión de ruptura del dispositivo incrementa la intensidad del campo eléctrico hasta que se inicia el proceso de avalancha de encendido. Pero esta no es la forma en la que nos es útil el dispositivo, por lo tanto hay que evitarla. 2. Por sobrecalentamiento. Si aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica y pueden acumularse suficientes electrones libres en la zona de bloqueo para iniciar el proceso de avalancha de encendido. Sabemos que estos procesos de avalancha pueden llegar a ser destructivos para los semiconductores, por lo tanto, también hay que evitar esta forma. 3. Por exceso de velocidad en la variación del voltaje V sub AK, esto es, una derivada de VAK con respecto al tiempo elevada. Los cambios en la tensión de la zona de bloqueo movilizan portadores. Si la tensión VAK varía con velocidad superior al valor de la derivada con respecto al tiempo crítica del dispositivo, se acumulan electrones libres en la zona de bloqueo y se inicia el proceso de avalancha de encendido. Pero esta tampoco es la forma en la que nos es útil el dispositivo, por lo que igualmente hay que evitarla. 4. Finalmente, queda inyectar corriente a través de un terminal auxiliar. Esta es la razón por la que se ideó el dispositivo, para poderlo encender en el momento que se desea que entre en operación. Es por lo tanto el procedimiento diseñado para iniciar el proceso de avalancha de encendido de forma intencional, inyectando corriente por el terminal de gate o compuerta conectado en la región P inferior. Al hacerlo, hay que tomar medidas para que no ocurran las otras 3 condiciones. Aquí tenemos de nuevo la configuración básica del tiristor con su característica corriente-voltaje, cuando, estando conectado a un circuito, se le aplican voltajes positivos y negativos entre ánodo y cátodo, pero sin inyectar todavía corriente por el terminal de gate, por lo que, como está indicado, I sub G es igual a 0. Para valores negativos de V sub AK, la respuesta es similar a la de un diodo polarizado en inverso. Soporta voltajes negativos, bloqueando la conducción de corriente hasta un cierto valor de ruptura o breakdown, identificado en la gráfica como V sub BR, en la que las junturas que estaban en inverso entran en avalancha y el dispositivo entra en conducción, situación que queremos evitar. Para valores positivos de V sub AK, inicialmente el tiristor tampoco conduce corriente hasta que dicho voltaje llega al valor positivo de ruptura, identificado en la gráfica como V sub DRM, cuando el dispositivo entra en conducción directa. Pero esta es una de las formas de entrar en conducción que hemos indicado que queremos evitar. Veamos ahora la operación completa del dispositivo cuando también se aplican corrientes por el terminal de gate. Sabemos que si el dispositivo no conduce, aunque tenga aplicado voltaje positivo entre sus terminales, está en la condición de bloqueo directo. Por él circula una corriente de fuga pequeña y permanece en ese estado mientras I sub G sea igual a 0. Si aún con IG igual a 0 se aplica el voltaje al cual ocurre el proceso de avalancha, pasa rápidamente por una zona de resistencia negativa y entra en conducción.
Con valores de IG mayores que 0, el dispositivo entra en conducción a voltajes cada vez menores a medida que aumenta I sub G. Una vez en conducción, el tiristor se comporta como un diodo. El valor de I sub AK depende del circuito externo. Para que pueda conducir, I sub AK debe ser mayor que el valor denominado corriente de enganche. El dispositivo se apaga si la corriente I sub AK se reduce por debajo del valor de sostenimiento. Al aplicar voltaje inverso, el dispositivo está en bloqueo inverso, con una corriente de fuga pequeña. Finalmente, a un valor de voltaje inverso dado, entra en avalancha, lo cual puede ser una condición destructiva. En cuanto a los tipos de tiristores, estos dispositivos son posiblemente los componentes electrónicos de control de potencia que cubren la más amplia gama de potencias, desde una fracción de amperio hasta varios miles de amperios y en algunos casos hasta más de 10.000 amperios, y todos ellos cumplen con la característica corriente-voltaje que hemos descrito. En la gráfica vemos varios tipos de tiristores de diferentes tamaños con capacidades muy variadas de manejo de potencia. Los parámetros importantes para los tiristores, independientemente de su tamaño y capacidad de potencia, son los siguientes. BDSM y BRSM son los valores máximos del voltaje en directo y en reverso que pueden aplicarse respectivamente. BDRM y BRRM son los máximos de los voltajes pico repetitivos en bloqueo directo y reverso respectivamente. BT es el voltaje típico de conducción y TABM es la máxima corriente promedio que soporta el dispositivo. Y DSM y RRM son las máximas corrientes de fuga en directo y reverso respectivamente. I sub L es la corriente de enganche por latching current, mínima necesaria para que el tiristor comience a conducir. IH es la corriente de sostenimiento por holding current. Si la corriente se hace menor que este valor, el dispositivo se apaga. dB/dt crítico es la variación máxima del voltaje de conmutación sin que se dispare el dispositivo por esta causa. dI/dt crítico, variación máxima de la corriente de encendido que soporta el dispositivo. También son importantes los tiempos de conmutación y los valores de voltaje y corriente del circuito de disparo. Algunos de estos valores pueden apreciarse mejor en la gráfica mostrada en esta lámina, que muestra el voltaje de gate V sub G en función de la corriente de gate I sub G para definir gráficamente la zona de disparo de un tiristor. Vemos los límites máximos del voltaje, corriente y potencia, la tensión de gate que dispara todos los dispositivos y la que no dispara ningún dispositivo, la corriente de gate que dispara todos los dispositivos y una curva que indica cuál es el límite de baja corriente para disparar todos los tiristores. Con estos valores se destacan tres zonas: el área correspondiente a los valores de voltaje y corriente para los cuales se disparan todos los dispositivos, en gris claro, donde también se observa una posible recta de carga para el gate calculada a partir del voltaje de fuente y la resistencia que se coloquen en el circuito de gate, el área correspondiente a los valores de voltaje y corriente para los cuales no se dispara ningún dispositivo, en gris oscuro, y el área correspondiente a los valores de voltaje y corriente para los cuales el disparo de los dispositivos es dudoso, presentada en blanco. Al utilizar tiristores, es fundamental configurar adecuadamente los pulsos de disparo. Esto se puede realizar de dos maneras: con un pulso único o con un tren de pulsos. En el caso del pulso único, el tiristor se dispara con un pulso que cumpla con las especificaciones de voltaje, corriente y potencia del dispositivo, y cuya duración sea por lo menos igual al tiempo en que IAK alcance el valor de la corriente de enganche, I sub L. Es conveniente que la duración del pulso único sea mayor a su valor mínimo. Conviene aplicarlo durante todo el tiempo de conducción programado para el tiristor. Para acelerar el encendido del tiristor, el valor inicial del pulso es lo más elevado posible. Para cumplir con la limitación de potencia promedio, se emplea un pulso de amplitud variable con un sobrepico inicial. Estas características se logran con un pulso como el mostrado en la figura. El otro tipo de disparo
es mediante un tren de pulsos, como el presentado en la lámina. La amplitud de cada pulso, su duración y su ciclo de trabajo, es decir, la relación entre el tiempo que está encendido y el tiempo que está apagado, se seleccionan para operar a la mayor distancia posible de la zona de disparo inseguro, cumpliendo con las restricciones de potencia promedio y potencia pico. La amplitud instantánea de cada pulso debe inyectar la máxima cantidad de portadores compatible con las limitaciones de potencia de la compuerta, para optimizar la velocidad de encendido. La frecuencia del tren de pulsos no es crítica, usualmente se fija en el rango de 1 a 10 kHz. El tren de pulsos se debe acoplar utilizando aislamiento galvánico y es conveniente mantenerlo durante todo el periodo en el que se espera que el tiristor conduzca. Y a continuación, vamos a analizar la forma como se encienden los tiristores de alta potencia debido a su tamaño físico, observando específicamente la máxima velocidad de crecimiento de la corriente permisible durante el proceso de encendido. La velocidad de difusión de los electrones inyectados en la compuerta para producir el disparo del tiristor es finita. El fabricante especifica la velocidad con la que puede crecer la corriente del tiristor, la derivada de I/K con respecto al tiempo. Dado que el inicio de conducción no puede ocurrir en forma instantánea, transcurre un cierto tiempo entre el momento en el cual entra en conducción la zona inmediatamente en contacto con la metalización de compuerta y el momento en el que todo el dispositivo está en conducción. La capacidad de conducción de corriente va creciendo al crecer el área afectada por la difusión de los portadores. En la lámina vemos un esquema de cómo se va extendiendo el área en la que hay conducción de corriente. Si la velocidad de crecimiento de la corriente en el circuito es mayor que la máxima permitida, es necesario incluir la inductancia adecuada para mantener controlado el proceso de inicio de la conducción. Este diagrama, cortesía de Semicron, muestra la secuencia de estados en el progreso del proceso de encendido de un tiristor. En la parte superior de la representación del tiristor vemos la metalización de gate y la metalización de cátodo. Lo que está representado con los diferentes colores es la energía en electronvoltios, según la escala colocada en la parte inferior. Las zonas azules son las de menor energía y las rojas las de mayor energía y por lo tanto las que se encuentran a las mayores temperaturas. Los dos primeros diagramas corresponden a un tiristor apagado. En el tercer diagrama se ha aplicado el pulso de encendido entre gate y cátodo, por lo que hay un sobrecalentamiento de la zona en la que se inicia la conducción debido a la concentración de corriente en la misma. Este sobrecalentamiento se va propagando, como se observa en los diagramas de la segunda fila, y ya en el primer diagrama de la tercera fila está más extendido, pero es un poco menos intenso. En los dos últimos diagramas se observa que se ha llegado al equilibrio térmico, donde la temperatura general está en la zona correspondiente al estado de conducción, pero sin excesos, cuando toda el área del dispositivo ha entrado en conducción. En esta lámina podemos observar el ciclo de operación completo de un tiristor. En el intervalo 1, consideramos que el tiristor se apagó cuando la corriente por el circuito se hizo cero, entrando en el estado de bloqueo inverso, y mientras estaba en ese estado, cambia el voltaje de la fuente a un valor positivo, pero todavía no se quiere que el tiristor conduzca, por lo que no se le aplica señal de disparo al dispositivo. Ahora se encuentra en bloqueo directo, tiempo durante el cual el voltaje entre sus terminales está variando de un valor negativo a uno positivo, pero esto no lo puede hacer a una velocidad superior al de VDT especificado por el fabricante, ya que en caso contrario, el dispositivo se disparará por variación de voltaje. El voltaje V/AK de bloqueo directo queda estabilizado en el valor definido por las condiciones del circuito, y la corriente I/AK es igual al valor de la corriente de fuga directa. El intervalo 2 comienza cuando se aplica el pulso de disparo en alguna de sus modalidades. La corriente I/AK aumenta a una velocidad que no debe ser mayor que el de IDT especificado por el fabricante, y el voltaje V/AK se reduce del valor de bloqueo directo al valor de conducción directa. En el intervalo 3, el tiristor está en el estado de conducción,
con los valores de BAK e IAK correspondientes. En el intervalo 4, la corriente I sub AK se reduce hasta pasar por debajo del valor de la corriente de mantenimiento, y debido a que hay que eliminar el exceso de portadores acumulados en la región de vaciamiento mientras el dispositivo estaba en conducción, se produce un pico de corriente negativa al mismo tiempo que el voltaje V sub AK se reduce de su valor de conducción directa al de bloqueo inverso, determinado por las condiciones del circuito. En el intervalo 5, el tiristor se encuentra en el estado de bloqueo inverso, soportando el VAK correspondiente y con una corriente igual a la corriente de fuga inversa. Es conveniente analizar cada uno de estos intervalos con más detalle para analizar la disipación de potencia que ocurre en cada uno de ellos. Bloqueo directo. La tensión PAK definida por el circuito externo es positiva. El tiristor no conduce porque no ha recibido el pulso de disparo por compuerta. Entre ánodo y cátodo circula la corriente de fuga directa, definida por la tensión externa V sub AK y las características del tiristor. Se está disipando en el dispositivo la potencia de bloqueo directa. Esta potencia es usualmente muy pequeña y suele despreciarse en los cálculos de disipación. Transición de encendido. Al aplicar el pulso de corriente de compuerta, la corriente I sub AK crece con un dIAK-dt que está definido por el circuito externo. La tensión BAK cae con una pendiente definida por las características del tiristor. En la ampliación de las formas de onda en este intervalo, observamos que simultáneamente hay corriente y voltaje en el dispositivo. Por lo tanto, la potencia disipada durante el encendido es PT on dt igual a V sub AK dt por I sub AK dt. En la gráfica vemos que esta potencia alcanza un valor pico que puede ser significativamente alto y luego decae. Si la frecuencia de conmutación es baja, por ejemplo, frecuencia de línea, esta potencia puede ser despreciada en los cálculos de disipación, salvo en aplicaciones de alta potencia. Conducción en directo. La corriente I sub AK es positiva y está definida por el circuito externo. La caída en conducción V sub AK es positiva y está definida principalmente por las características del tiristor. Generalmente es del orden de 1 o 2 voltios. La potencia disipada está dada por la expresión PT on dt igual a VAK dt por I sub AK dt. En aplicaciones de baja frecuencia de conmutación, este es el componente principal que debe ser considerado en los cálculos de disipación. Transición de apagado. La transición de apagado ocurre cuando la corriente I sub AK se reduce por debajo del valor de la corriente de sostenimiento IH. Es necesario eliminar el exceso de portadores. Se produce un pulso de corriente negativa con pendiente definida por la variación de corriente de IAK-dt inmediatamente anterior al comienzo del apagado. El pulso de corriente inversa interacciona con las inductancias del circuito y puede producir sobretensiones significativas, como observamos en la curva de BAK en rojo. El área definida por la curva de la corriente inversa es la carga acumulada. Si se aplica una tensión BAK directa, el proceso de apagado aborta y el tiristor vuelve a entrar en conducción. El tiempo de apagado TQ varía entre 1000 microsegundos para un tiristor lento de alta potencia y propósitos generales y 10 microsegundos para un tiristor rápido. El tiempo de recuperación inversa TQ limita la frecuencia máxima de operación. Todos los parámetros relacionados con el apagado varían en función de la temperatura. Se produce un pico de disipación de potencia similar al del encendido. Bloqueo inverso. Una vez alcanzado el estado de bloqueo inverso, la tensión V sub AK definida por el circuito externo es negativa. Entre cátodo y ánodo circula la corriente de fuga inversa, definida principalmente por las características del tiristor. Se está disipando en el dispositivo la potencia de bloqueo inversa. Esta potencia es usualmente muy pequeña y suele despreciarse en los cálculos de disipación. En esta sesión hemos estudiado el SCR o tiristor, dispositivo unidireccional y semicontrolado, el cual dispone de 3 terminales, ánodo, cátodo y compuerta.
Su estructura está formada por 4 regiones semiconductoras, P-N-P-N, cuyo funcionamiento se explica por un modelo constituido por un transistor PNP y un transistor NPN interconectados. Hemos visto su característica corriente-voltaje, así como sus parámetros más importantes. Hemos detallado sus condiciones de disparo y analizado las etapas de su ciclo de operación.